Eh, entonces, bueno, ya tenemos un panorama general, los elementos básicos o la información básica que luego nos permita elaborar el diseño de algunos elementos estructurales de acero. Eh, los requisitos que debemos seguir en el diseño de los elementos estructurales es obviamente dependiente del tipo de solicitación al cual va a estar expuesto ese elemento, ¿no? En acero, miren, vamos a tener elementos estructurales que son solicitados por cargas axiales, ya sean de tracción o compresión, elementos estructurales que soportan cargas transversales a su eje longitudinal. Esas cargas transversales luego generan flexión y corte. Luego tenemos elementos estructurales que son solicitados por combinación de cargas axiales, tracción o compresión, y momentos flectores en una o dos direcciones. Bien. Y por último tenemos elementos estructurales que van a estar solicitados por torsión. A los miembros estructurales que son solicitados por fuerzas de tracción se llaman tensores, esa es la denominación que se le da, o elementos en tracción o miembros en tracción. Los que se someten a carga axial de compresión se denominan columnas o miembros en compresión, también es otro término que se usa. Y en el caso de que se tiene carga transversal al eje longitudinal, a esos elementos se les denomina viga. Y el caso de tener elementos solicitados por combinación de cargas axiales y momentos flectores, a esos elementos se les denomina viga columna. ¿Bien? Entonces, esa es la designación, la denominación que se le da y la terminología que vamos a emplear de aquí en adelante. Vamos a comenzar con el diseño de las columnas. Bien, entonces, una columna viene a ser un miembro estructural de acero que es solicitado por carga axial de compresión. Y si la carga es axial, es decir, se supone que esta está aplicada en el centroide de la sección transversal. Está ubicada en el baricentro de ese elemento, ¿no? Eso significa que, digamos, el esfuerzo está uniformemente distribuido en toda la sección transversal. Esto es, en cualquier sección de esta barra, el esfuerzo actuante será la carga entre el área. Esto inclusive hasta en el momento de la falla. Eso no es tan cierto, ¿no? Porque la columna, como van a ver más adelante, va a tender a doblarse, ¿no? ¿Bien? Entonces, pero vamos a asumir que hasta inclusive en el momento de la falla, el esfuerzo va a estar uniformemente distribuido. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a comenzar a establecer una serie de criterios que vamos a seguir en el diseño de las columnas. De, digamos, la poca experiencia que pueda tener en el diseño, he notado lo siguiente, ¿no? Miren que si queremos diseñar adecuadamente un elemento estructural, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cómo falla ese elemento. Si no sabemos cómo falla, o sea, no interiorizamos, no visualizamos, no lo conceptualizamos, no sentimos, ¿no?, cómo falla, simplemente vamos a ser unos ingenieros aplicadores de ecuaciones y nada más, o sea, no vamos a salir de eso. El entender cómo falla, luego obviamente me va a dar la posibilidad de entender las ecuaciones que se utilizan. Y esto parte de un hecho, ¿no? Porque miren, ¿qué representa la resistencia? La resistencia es aquella carga que conduce a la falla a un elemento estructural. Entonces, si quiero definir la resistencia, tengo que saber cómo va a fallar ese elemento estructural, ¿no? Y obviamente el diseño tiene que estar orientado a evitar esa falla. Bien, entonces vamos a tratar de explicar cómo fallan las columnas
Luego, cómo se clasifican las secciones empleadas en las columnas. Vamos a hablar de la carga crítica de pandeo, del factor de longitud efectiva, de la resistencia de diseño. Luego vamos a profundizar un poquito más sobre el cálculo del factor de longitud efectiva para que al último comencemos a diseñar las columnas. En realidad voy a desarrollar esto haciendo un resumen de todas las diapositivas que tienen acá, ¿no? Bueno, hay un montón de libros textos que pueden utilizar a efectos de estudiar, ¿no? Recuerden que la condición de universitarios es que tienen que estar permanentemente estudiando, ¿no? Es decir, no deberían quedarse con un poco que uno va declarando o describiendo en clase, ¿no? Bien, entonces miren, digamos, la falla de una columna, según mi percepción, según mi conocimiento, dependería de dos cosas, ¿no? De la longitud de la columna y de la compacidad de la sección. Voy a tratar de primero hablar acerca de la compacidad de la sección. Bueno, aquí tienen ustedes la sección más empleada en la construcción de edificios, la sección W. ¿Bien? Y esta sección W, la sección transversal, tiene sus componentes, el ala y el alma. Eso ya más o menos ustedes lo conocen, es una sección que tiene simetría doble, el espesor del ala es mayor que el espesor del alma, no sé, bueno, esas son cosas que ya más o menos hemos ido describiendo. Miren, vamos a recuerden que todas las fuerzas internas luego se van a tener que descomponer en esfuerzos principales, ¿no? Que estos esfuerzos principales son de compresión y tracción. Nos preocupan los esfuerzos de compresión. Entonces, miren, cuando se tiene un elemento estructural comprimido y el espesor de ese elemento estructural, el acero en este caso, es muy pequeñito, entonces cuando esto se comprima, esa placa de acero luego tiende a arrugarse, a abollarse. ¿Bien? Ese abollamiento se muestra acá. Es generado por esfuerzos de compresión. Entonces, si tenemos cargas de compresión actuando sobre elementos, ¿no? Cuando me refiero a elementos son los componentes de la sección transversal que tienen poco espesor, entonces lo que se puede dar es que ese elemento se arrugue, se doble, se abolle, ¿no? Ese arrugamiento, ¿sí?, se llama el pandeo local. Bien, miren aquí, ven el pandeo local de estas secciones tubulares. Aquí a la izquierda, miren, se está bajo la fuerza axial de compresión, se está arrugando el ala, se está abollando el ala. Hay que entender que los esfuerzos de tracción, en vez de generar este arrugamiento, lo que tratan de hacer es de enderezar la barra. O sea, las fuerzas de tracción no generan pandeo local, las que generan pandeo local son los esfuerzos de compresión, ¿no? Por acá hay una foto que es fenomenal, ¿no? Es una columna, si se percatan, por acá está la placa colaborante, sí, pues ahí está la placa colaborante, parece que fuese placa colaborante, bueno, en fin. Y esto está en compresión. Miren, ¿qué ha pasado con las alas de la sección W? Se han doblado, se han arrugado. A esto se llama el pandeo local. ¿Y cuándo va a suceder el pandeo local? Insisto, cuando
el espesor de algún elemento de la sección transversal es pequeñito. Pero decir esto así, que el espesor es delgadito, no, es muy, digamos, técnico, o sea, no correcto, ¿no? En realidad el pandeo local se va a presentar si es que la rigidez de algún componente de la sección transversal es muy pequeña, la rigidez, ¿cierto? Miren, en el caso de esta sección W, se pueden desmembrar la sección, se puede separar la sección y puedo decir, oye, primero voy a visualizar el alma. ¿Bien? Aquí está el alma. Y me olvido de las alas, ¿no? Bien, solamente el alma. El alma, miren, tiene una altura H, que es la altura entre los filetes o los bordes de los filetes. ¿Bien? Y esto viene a ser el espesor del alma. ¿Bien? La carga está por acá, es una carga axial de compresión. Los bordes del alma, que son paralelos a la línea de acción de la fuerza de compresión, están restringidos por las alas. Cuando digo que están restringidos es que, bueno, la deformación de estos bordes del alma está restringido por las alas. Las alas van a impedir la deformación del alma en ese encuentro, ¿no? Y las alas las puedo visualizar así, miren, por acá estaría el alma, ¿bien? Y lo que hacemos es ver la proyección del ala. ¿Bien? Entonces por acá tengo una proyección del ala, por acá hay otra proyección del ala. ¿Bien? Esto tal vez no está dibujado a la escala que corresponda, pero por ahí va, ¿no? Si BF es el ancho total del ala, ¿bien? Entonces cada uno de estos rectángulos tendrá una longitud que sería BF medios. El espesor del ala es T sub F. Bien, miren, este borde de acá del ala es un borde no restringido, es un borde paralelo a la línea de acción de la fuerza que no está restringido. En cambio, este borde de acá está restringido, ¿no? La deformación de ese borde está restringido ¿por quién? Por el alma. Entonces, este borde es un borde restringido y también es un borde restringido. Entonces la posibilidad del pandeo local, como mencionaba, va a depender mucho de la rigidez de los elementos que conforman la sección transversal. Y casi todas las formas geométricas de acero se pueden subdividir en una serie de placas, como lo estoy haciendo acá, ¿no? Salvo las secciones circulares, ¿no? Que no se puede hacer esto, ¿no? Cuando se tiene un elemento de la sección transversal con los dos bordes restringidos, se llama un elemento atiesado. Atiesado, creo que así se escribe, atiesado. Y cuando se tiene un elemento estructural que tiene un borde restringido y un borde no restringido, a estos elementos se llaman no atiesado. Así se llama, ¿no? Atiesado y no atiesado. Rigidizado o no rigidizado. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta ahí. Bien. Miren, ¿cómo podemos cuantificar la rigidez del alma y del ala? Bien. Entonces, hay maneras, ¿no? Lo que hacemos es comparar el ancho versus el espesor. Entonces, por ejemplo, aquí la relación ancho-espesor para el alma sería H entre TW. Y la relación ancho-espesor para el ala sería BF entre 2 entre T sub F. Es decir, BF entre 2 veces T sub F. Esta relación ancho-espesor nos da una idea de la rigidez de un
componente de la sección transversal. Si la relación ancho-espesor es muy grande, entonces decimos que se trata de un elemento flexible, por lo tanto susceptible de bandearse localmente. Para que logren entender esto, imaginen ustedes una hoja de papel bond A4 de 80 gramos y dividan el ancho de esa hoja versus el espesor. El número que van a obtener es un número muy grande, ¿no? Y ese número tan grande, lo que me está diciendo hoy, esta hojita es muy flexible. Traten de comprimir esa hojita. Bueno, simplemente cuando traten de comprimirlo, la hojita se dobla, se arruga, bandeo local. Pero si esta relación ancho-espesor es pequeñita, muy, muy pequeñita, entonces ese elemento va a ser rígido. Entonces, una idea un parámetro que nos puede indicar la rigidez de un elemento de la sección transversal es la relación ancho-espesor. Pero eso no es suficiente. La otra variable que interviene en la rigidez es la condición de borde. Y las condiciones de borde son estas, que si los bordes están restringidos o si tiene un borde libre. Imaginen ustedes lo siguiente, y ojalá, digamos, estén escuchando. Imaginen ustedes que tienen lo siguiente, que la relación ancho-espesor del alma y del ala son iguales. La pregunta sería, ¿cuál de estos elementos es más rígido? Bien, tiene la misma relación ancho-espesor. Bien, pero ¿cuál de estos sería más rígido? ¿El alma o el ala? Yo diría el alma. ¿Por qué? Porque tiene dos bordes restringidos. Y al tener dos bordes restringidos resulta siendo más rígido que el ala, que tiene un solo borde restringido. Bien, entonces, la rigidez, la posibilidad del bandeo local de algún elemento de la sección transversal depende de las relaciones ancho-espesor de ese elemento y de las condiciones de borde de ese elemento. Miren, las secciones que se usan para las columnas se clasifican como sección no esbelta o sección esbelta. Para hacer esta clasificación se utilizan las relaciones ancho-espesor. Entonces, si las relaciones ancho-espesor de todos los componentes de la sección transversal resultan siendo menor o igual que una relación límite denominada lambda R, entonces decimos se trata de una sección no esbelta. ¿Bien? Caso contrario, si la relación ancho-espesor de algún elemento de la sección transversal resulta siendo mayor que ese límite, se dice que se trata de una sección esbelta. Las relaciones límites lambda su R vienen a ser casi como la resistencia al pandeo que ofrece un elemento estructural, y la resistencia al pandeo va a depender de las condiciones de borde de ese elemento. Por ejemplo, para el caso de la sección W, la relación límite lambda R para el ala es 0.56. Entonces, por ejemplo, para el ala, la sección límite lambda su R sería 0.56 raíz de E entre F y. Y para el alma, la relación límite lambda su R sería 1.49. Miren que el alma es más resistente al pandeo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus dos bordes restringidos, es más rígido, ¿no? Entonces, estas relaciones límites lambda su R están dadas en las especificaciones. ¿Bien? Y va a depender del tipo de solicitación. Por ejemplo, para miembros en compresión, ¿bien? Para miembros en compresión o elementos en compresión,
Aquí se indica la relación límite lambda su R para las diferentes formas estructurales. Ahí está. Y diferenciando lo que son elementos atiesados, no atiesados, disculpen, de los elementos atiesados. Bien, estamos. Ahora, ¿y de qué nos sirve ese conocimiento? Bueno, nos sirve de mucho, porque de esta clasificación depende que se dé o no el pandeo local. En secciones esbeltas se va a presentar el pandeo local. En secciones no esbeltas no se va a presentar el pandeo local. ¿Estamos? Bien. Es decir, estas secciones que ustedes están viendo acá son secciones esbeltas. ¿Bien? Y por lo tanto susceptibles de sufrir pandeo local. ¿Bien? Igual, esta sección W, la que se utilizó en esta columna, clasificó como sección esbelta. Por lo tanto, es susceptible de sufrir pandeo local. En las secciones no esbeltas no se va a presentar el pandeo local. En esas secciones no esbeltas, los elementos que conforman la sección transversal tienen espesores adecuados, ¿no? Adecuados para evitar el pandeo local. ¿Estamos? Entonces, todo esto de acá, lo que acabo de escribir, tiene que ver con este criterio de la compacidad. ¿Bien? Las relaciones ancho-espesor y la clasificación de las secciones. Bien, entonces, volviendo acá. Les decía que las columnas pueden fallar en función de estos dos términos, ¿no? La compacidad de la sección, ya sé aquí que la falla puede ser por pandeo local o inestabilidad local. Ahora, y dependiendo de la longitud de la columna, miren, las columnas se van a clasificar en función de su longitud. Y vamos a tener columnas cortas, columnas de longitud intermedia y las denominadas columnas largas. ¿Bien? En el diseño con acero no hay un criterio que permita diferenciar entre columna corta y columna intermedia. Sí hay un criterio para diferenciar columna intermedia de columna larga, ¿no? ¿Sí? No hay este criterio. Pero en el diseño en concreto reforzado sí hay, ¿no es cierto? A ver, en concreto reforzado, las columnas pueden formar parte de estructuras contraventeadas o no contraventeadas, ¿no? Lo más rápido, lo más sencillo de recordar es el caso de columnas que forman parte de estructuras o entrepisos no contraventeados. Y se dice que si la esbeltez de esa columna en una estructura o un entrepiso no contraventeado es menor que 22, entonces la columna clasifica como corta. ¿Y qué significa que clasifique como corta? Significa que, digamos, no hay necesidad de considerar los efectos de segundo orden. Entonces supone y asumo que ha sido descrito en un curso en concreto reforzado. Y en estructuras contraventeadas, si la memoria no me traiciona, la esbeltez tendría que ser menor o igual que 32, ya me olvidé, menos M1 entre M2, bueno, no me acuerdo muy bien, sería, no me acuerdo, mejor de acá, porque es fácil de ver. Ahora, el término de acá se llama esbeltez, si ustedes recuerdan. L es la longitud de la columna y R representa el radio de giro. Y K es el factor de longitud efectiva. Este K considera o toma en cuenta la influencia del grado de restricción a la rotación
y al desplazamiento que tienen los extremos de la columna. Entonces, hay un criterio, ¿no?, que sirve para identificar si la columna es corta o... En acero les digo, que yo sepa, bueno, no, que yo conozca, no he encontrado esa diferenciación, ¿no? O sea, un modo de diferenciar entre una columna corta y una columna intermedia, ¿ya? O una columna larga. Lo único que sé es lo siguiente, mire, que las columnas cortas, las columnas cortas, ¿dónde puedo escribir acá? Por acá voy a aprovechar, ¿no? En las columnas cortas, la falla se puede dar de dos modos. Por aplastamiento, suena un poco mal el término aplastamiento en el acero, ¿no? En el concreto sí se entiende, ¿no? Pero el acero aplastamiento, pero es término que se usa, ¿no? O por pandeo local. Entonces es la falla de las columnas cortas. Aplastamiento es que el acero entra en fluencia. En todas las fibras de la sección transversal entran en fluencia. Y cuando todas las fibras de la sección entran en fluencia, en ese instante el acero pierde rigidez, y al perder rigidez simplemente la columna se hincha, se expande transversalmente. ¿Bien? ¿Sí? Esto es la falla por aplastamiento. No hay, la columna no se dobla, no se flecta, no hay flexión. O sea, comprime y se expande transversalmente, ¿no? La falla se produce cuando todas las fibras entran en fluencia. En ese instante la rigidez del acero es cero, entonces el acero ya no es capaz de oponerse a la deformación, al acortamiento generado por esta fuerza de compresión. Y lo del pandeo local ya se conoce, pues, ¿no? O sea, es decir, si en la columna, en esta columna, uso una sección esbelta, ¿bien? Entonces lo que va a suceder es que esa columna falla primero por pandeo local, ¿sí? Falla de manera prematura por pandeo local antes que se presente la fluencia del acero o la plastificación del acero. ¿Bien? Entonces, eso está, ¿no? Bien, entonces las columnas cortas fallan por pandeo local o por plastificación o fluencia del acero, o lo que le denominamos aplastamiento. ¿Y qué pasa con las columnas intermedias y largas? Bien, las columnas intermedias o largas pueden fallar por pandeo global o pandeo local. Pandeo o inestabilidad global o inestabilidad local. Y bueno, miren, no sé si esto de acá lo van a lograr visualizar. El tema de columnas siempre es complicado, digamos, para estudiar. Tal vez digamos, es el capítulo más complicado que tenemos en el diseño estructural, ¿no? Tiene sus dificultades las columnas. Para poder entender esto, miren, no sé si será prudente hablar de esto de las condiciones o los tipos de equilibrio, ¿no? Estructuralmente hablamos de equilibrio estable, equilibrio neutro y equilibrio inestable. ¿Bien? Para lograr entender esto hay que partir del siguiente hecho, que tenemos una estructura a la que luego le aplicamos una acción perturbadora. La acción perturbadora es la aplicación de una carga o el incremento de una carga. Se incrementa ligeramente la carga o se genera una variación en la geometría de la estructura. Bien, esas son las perturbaciones. Para que no tengan dificultad, visualicen como la perturbación como un ligero incremento de la carga. Se incrementa ligeramente la carga.
Y luego retiramos la perturbación, retiramos la carga y vemos qué es lo que sucede con la estructura. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, aplicamos una carga, luego retiramos la carga y ahora lo único que queda es ver cómo responde la estructura. Y para ver cómo responde la estructura, miren, se tienen estos tres dibujos, A, B y C. Bien, en el dibujo a la izquierda, en realidad tengo dificultades aquí para diferenciar entre una superficie cóncava y convexa. No sé cuál de esas es cóncava y convexa, pero sé que una de ellas es cóncava y la otra es convexa. Y aquí tengo una superficie totalmente plana. Esta esfera, este círculo de color negro, representa la estructura, ¿no? En las tres figuras indicadas. Entonces, aquí aplicamos la acción perturbadora. Le aplicamos una carga y llevamos a esta esfera o a la estructura a este punto. Y luego retiramos la carga. ¿Qué va a pasar? Simplemente esta esfera que está representando la estructura va a tender a regresar a su posición inicial. Entonces, si en una estructura retiramos la acción perturbadora y la estructura tiende a recuperar su forma inicial, con su geometría inicial, decimos que esa estructura está en equilibrio estable. Equilibrio estable. Miren que el término es tender, o sea, no decimos, oye, va a recuperar su forma, no tiende a recuperar, porque a veces la carga que se aplica genera que los materiales desarrollen deformaciones inelásticas, entonces se retira la carga y obviamente la estructura va a quedar con deformaciones residuales, deformaciones permanentes, ¿no? En caso contrario, si la intensidad de la carga es pequeña y los esfuerzos introducidos están por debajo del esfuerzo límite de proporcionalidad, es decir, el material está incursionando en el rango elástico, retiramos la carga y la estructura recupera su forma inicial, ¿cierto? Eso es lo que... En este caso de acá, miren, en la figura B, esta es la posición de la estructura, ¿no? Aplicamos la acción perturbadora y la estructura queda acá. Luego retiramos la acción perturbadora, retiramos la carga, ¿y qué es lo que va a suceder? La estructura se va a ir alejando de su posición inicial, se va alejando, ¿no? Se va alejando. A esto le decimos equilibrio inestable. Y en este caso, bueno, en una superficie totalmente plana, aplicamos la carga, la acción perturbadora, la estructura llega acá, retiramos la acción perturbadora y la estructura queda acá. No se mueve, aquí se queda, ¿no? En este punto. Ahí decimos, la estructura está en una condición de equilibrio neutro. Equilibrio neutro. Bueno, esta foto digamos, la encontré en la internet ayer, creo que ha sido anteayer que me puse a ver un poco esto. Y muestra pues aquí digamos, la estructura de soporte de este vehículo que estaría formado por estos tres postes. Generan pues que esté en una condición de equilibrio inestable, ¿no? Está en equilibrio, pero en una condición inestable, ¿no? Creo que sí entendemos, ¿no? De que si aquí por, digamos, una fatalidad se le agrega una pequeña carga, probablemente uno de estos puntales o postes va a tender a deslizarse y eso va a generar algún tipo de daño físico en esta persona, ¿no? Bueno, a ustedes les va a tocar recorrer nuestra serranía, muchos de ustedes, por lo que nuestro trabajo está a veces lejos de la ciudad, ¿no? Y les recomiendo que cuando van, tomen fotos, ¿no? Y van a encontrar situaciones como estas, ¿no? Que son muy frecuentes. Bueno, me alejo de la clase, mejor luego les cuento, ¿no? Bien, entonces esto sería una situación en que hay equilibrio, pero está en una condición de equilibrio inestable. Es suficiente una pequeña incremento de la carga o un pequeño movimiento para que eso se venga abajo. Eso es equilibrio inestable, ¿no? Ahora,
Aquí tienen ustedes un elemento sometido a carga axial de compresión, ¿no? Miren, en la figura de la izquierda dice está en equilibrio estable, en el centro la B, equilibrio neutro, y en la figura C, equilibrio inestable. Y notarán que la carga axial de compresión, en el caso de equilibrio estable, es menor que PCR. Aquí en equilibrio neutro es PCR. Y aquí, en equilibrio inestable, es mayor que PCR. ¿Qué es PCR? Es la carga crítica de Pandeo de Euler. Esta carga crítica de Pandeo de Euler describe la máxima carga axial de compresión que se le puede aplicar a una columna. Tal vez no he debido describirlo así, pero fue deducida esa carga crítica de Pandeo en estas condiciones, ¿no? Primero, que se tiene un elemento con ambos extremos articulados, perfectamente recto, hecho con un material que tiene comportamiento elástico lineal, inclusive hasta el momento de la falla, que la carga es axial, es decir, hay un montón de supuestos que formuló Euler. Entonces, este PCR es eso, ¿no? Y si la columna está en estas condiciones, la carga crítica de Pandeo es pi cuadrado EI entre L al cuadrado. Bueno, esto se puede expresar como la carga es axial. Bien, si dividimos la carga axial entre la sección transversal, la carga PCR entre la sección transversal, obtenemos el esfuerzo crítico de Pandeo, que haciendo una que otra reducción queda así, ¿ve? Pi cuadrado E entre L R al cuadrado. ¿Se acuerdan? L, la longitud de la columna, y R es el radio de giro. Bien, entonces, el mismo asunto, pero expresado de diferente manera. Bien. Miren, se supone que con esta carga crítica, la columna queda en esta situación de equilibrio neutro. ¿Bien? Y ese equilibrio neutro se puede lograr con la columna perfectamente recta o la columna con su eje longitudinal desplazado. Veamos lo que corresponde al eje longitudinal desplazado. Colocamos la carga y luego, por efecto de la carga axial de compresión, el eje longitudinal de la columna se desplaza lateralmente y queda acá, esta línea con trazo discontinuo, que sería la curva elástica. Luego retiramos la carga y la columna queda en esa posición, queda así, doblada o con curvatura, así queda la columna, ¿no? Como aquí, miren, queda aquí, pues, o sea, quedó aquí y ya no se mueve más, ¿no? Estamos en el equilibrio neutro, ¿ya? Y si la carga es menor que la carga crítica de Pandeo, que es el caso A, ¿bien? Cuando se aplique la carga, el eje de la columna se desplaza lateralmente, ¿bien? Y miren, aquí está el desplazamiento mostrado con esta línea de trazo discontinuo. El desplazamiento máximo es delta, ¿no? Luego retiramos la carga, que es la acción perturbadora. ¿Qué es lo que va a suceder? La columna va a tratar de adoptar su forma inicial. Tiende a tomar su posición inicial o su forma inicial. Por lo tanto, la columna está en una condición de equilibrio estable. Aquí es donde yo les decía, si esta carga es pequeña, entonces el esfuerzo actuante va a ser menor o igual que el esfuerzo límite de proporcionalidad. Eso significa que la columna va a regresar a su posición original. Pero si el esfuerzo aplicado es mayor que el esfuerzo límite de proporcionalidad, entonces probablemente la columna ya quede con una pequeña deformación residual. Pero la intención es que la columna tiende a recuperar su forma inicial. Retiramos la carga y la columna como que quiere irse a su posición inicial. Y aquí en esta situación de acá, miren, la carga es mayor que la carga crítica. ¿Ven? Aplicamos la carga,
la columna, el eje longitudinal de la columna se desplaza. Luego retiramos la carga y el eje longitudinal sigue desplazándose lateralmente, se sigue alejando de la posición inicial. Es decir, está en esta situación de acá, ¿no? La columna está en una condición de equilibrio inestable. Si corresponde diseñar una columna, la columna la debemos diseñar para que esté en una condición de equilibrio inestable, o de equilibrio estable, disculpen, ¿no? O sea, sería una torpeza diseñarlo para que esté en esta condición de equilibrio inestable. ¿Bien? Entonces, si vemos, esta carga crítica de pandeo representa el límite. Más de eso no le puedo aplicar porque si no la columna va a entrar en una condición de inestabilidad lateral. ¿Bien? ¿Sí? Es inestable lateralmente. Que si le coloco menos de esta carga crítica, la columna va a estar feliz. Entonces, esta carga crítica lo que va a hacer es representar la resistencia de la columna. ¿Se dan cuenta? Representa la resistencia de la columna. Ahora, este desplazamiento del eje longitudinal se llama el pandeo o inestabilidad lateral, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, estas columnas intermedias o largas pueden fallar por inestabilidad o pandeo global o pandeo local. ¿Bien? A ver, permítame, vamos a suspender un ratito el desarrollo de la clase, ¿no?